la sustancia, a la persona y el error en cuenta. Ese, como usted preguntó, los vicios del consentimiento. Entonces, sí, pensamos tal vez que era el error, dolo y coacción. Sí, sí, esos son los vicios justamente. Y tenemos la simulación, como ya lo expliqué. Repito otra vez. Tenemos, según nuestra ley establece, nuestro Código Civil establece los vicios del consentimiento, que son el error, el dolo, la violencia o coacción, y también en ese apartado establece la simulación. Ok, pero ¿por qué hablamos de los vicios del consentimiento en específico? ¿Porque son parte del objeto o son parte de la persona? ¿En quién va a recaer ese vicio? O sea, cuando existen vicios, ¿en qué elemento del contrato va a repercutir, digámoslo así? En la persona. En la persona. Sí, porque justamente ahí ya vemos cada uno. ¿Qué vicios vimos en la clase anterior? Para las personas que no, igual, como les digo, se va a subir el resumen y se va a hacer esta cuestión. A mí por cuestión de tiempo no lo puede subir esta, pero mañana espero subirla de una vez. Sí, dolo, error. Error, vimos qué tipos de error existen. ¿Cuáles son esos tipos de error? Andrea de León, ayúdeme. ¿Cuáles son los tipos de error? O José Luis, ayúdame. Error de hecho, de derecho, error de persona, y error de cuenta, error de sustancia. Sí, justamente, esos son los tipos de error. Tipos de dolo. ¿Cuáles serán esos tipos de dolo? Según ustedes, según lo que piensan. Creo que era de comisión y omisión, Lick. Exactamente, de acción y de omisión, o de comisión y omisión. ¿Por qué? Porque indirectamente, si yo no hago algo, no acciono, pero sé de que ese efecto de no hacer algo va a ayudar a que la persona recaiga en un error, estamos hablando de que exista dolo. ¿Hay diferencia entre dolo civil y dolo relacionado con el derecho penal? Sí. ¿Cuál es? Principalmente, siempre se tiene el ánimo, pero en este dolo civil, que es el que nos compete a nosotros, después en su derecho penal pueden ver distintas teorías o doctrinas relacionadas a el dolo, nos damos cuenta que en el dolo para el vicio del consentimiento busca de que la persona que... ¿Cuál es el principal objeto del dolo? Recaiga en el error, justamente. Caiga en un error. Entonces entendemos bien. ¿Dónde está el dolo contemplado? ¿Artículo qué? 1261, 62, 63. Exactamente. Justamente. Gracias, Juan Francisco. Entonces, ahí no sé si le gusta que le diga Juan o Juan Francisco por completo o apellido, no sé. Usted me dice. Como se le da mejor, Lick. Ok, listo. Entonces tenemos este vicio. Vimos el dolo. ¿Qué dice el artículo 1261? Toda sugestión, artificio que se emplea para inducir a error. Ahí está el fin primordial de nuestro dolo. Tipos, ahí en el 1263 nos establece uno de los tipos que es la omisión y el otro es por acción, por hacer esos artificios, esos engaños, ahí estamos accionando. Y si dejamos de hacerlo, entonces está el 1263 que es la omisión. La omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. Ahí está el fundamento, si quieren, y si quieren, no. De hecho, háganlo. En el 1263 pongan clases de dolo arriba. Yo siempre he sido de la idea, y cualquier persona que tenga un poco de experiencia o docente les va a decir también de que marquen su código. De verdad, el código es para marcarlo, pero no marcarlo de una forma ignorante, sino de marcarlo de una forma inteligente, entendible,
y que ustedes sepan a la hora de estudiar a qué se refieren, porque si lo ponen con todos los colores, como estos, aquí tengo muchos yo, ponen cada uno de los colores, entonces se va a volver un arco iris muy bonito, pero nada entendible. Al contrario, lo mejor es utilizar 3 marcadores, uno para plazos, otra para casos importantes o cosas importantes, y el tercero para citas, por ejemplo. Ya ustedes entenderán de lo que hablo cuando ustedes estudien su técnico profesional. Pero, entonces, aquí, en lo que les digo, en el 1263, pónganlo ahí, clases de dolo. Ahí está la omisión y después en la parte última dice acción. Entonces, por omisión y por acción. Después, en el 1265 nos dice violencia, porque a veces le denominamos coacción como vicio del consentimiento. A ver, alguien que me explique, que no sea Juan Francisco, porque si no, y Andrea también, porque siempre son las que contestan. Andrea del Rosario Pérez Zamora. Y la otra Andrea también. ¿Por qué le denominaremos también coacción a la violencia que está dentro de los vicios del consentimiento? Porque consiste en obligar a una persona a actuar de una manera en que no quiere, Elic. Justamente. Pensemos, gracias Juan Manuel, justamente porque se pretende manipular, Fátima, justamente. Pensemos que estamos hablando específicamente de vicios del consentimiento, ¿de qué? ¿De qué son los vicios del consentimiento? ¿De él? ¿De él? Del negocio jurídico. Negocio jurídico. Justamente, el negocio jurídico. Entonces, esta violencia va a ir enfocada al negocio jurídico. Y para que el negocio jurídico sea perfecto y sea válido, ¿qué se necesita? A ver, Diego Antonio Castellanos, ayúdenme. De competencia, Lic. ¿Eh? ¿Cómo así? Consentimiento. De capacidad legal. Capacidad legal. Alguien me mencionó, perdón, Néstor, lo interrumpí. ¿Qué dijo? Que el tercer elemento sería un objeto lícito. Exactamente, gracias Brian también ahí en el chat. Justamente. Entonces, esta violencia o denominada también coacción va enfocada a que ese negocio jurídico se dé de una forma violenta. Entendemos que violentando la voluntad de la persona. Si yo le digo a Wilson, vendeme tu moto, Wilson va a decir, no. Wilson, vendeme tu moto a 5 quetzales o mañana amaneces en una canaleta. ¿Será eso violencia? Sí, porque está amenazando más personas. Sí, licenciado. Y entendemos que justamente esa violencia o esa coacción va enfocada al negocio jurídico o estoy viciando el negocio jurídico y estoy obteniendo algo de una forma manipulando la voluntad de la otra persona. Y esa violencia puede ir a varios aspectos. A la persona, aquí ya estoy hablando de la integridad de Wilson. Pero si hablo de su honor, Wilson, si no voy a decir lo que hiciste el verano pasado, será la película anterior, ¿va? Se puso una jarra horrible y terminó haciendo cosas bochornosas, por ejemplo. Y yo tengo las fotos y las voy a publicar. ¿Será eso también violencia o no? Bien, licenciado. Sí, porque también va integridad. Okay. Y lo estoy intimidando en su honor, y eso lo hablamos en la clase pasada. Y tercero, ¿cuál sería? Integridad de Wilson o de su familia. Y tercera, pues puede afectar su patrimonio. Aparte de la moto, imaginemos que tiene su casa y yo le digo, bueno, si no me vendes la moto, te la incendió tu casa. ¿Podría ser eso? Sí, definitivamente. Entonces, ¿cuál es el objeto de la violencia? Realizar que esta persona realice algo en contra de su voluntad.
porque tiene miedo de que caiga ese perjuicio a su integridad, a la integridad de sus parientes, a su patrimonio o a su honor, ¿sí? Entonces, ahí esos tres elementos pueden ir dentro de esta cuestión. Entonces, entendemos el tercer vicio. Repito, si le llegaran a preguntar en un técnico profesional, yo sé, ahorita lo ven muy lejos todavía, pero si les llegan a preguntar y ustedes se van a poner duchos y van a salir, esperemos de que de verdad no se queden con la ya cerré, porque ya cerré significa nada, sinceramente, es dejar el círculo abierto todavía, cerrar el círculo, y entonces su técnico profesional es para eso. Si les llegaran a preguntar, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Y vamos a ver aquí. Se lo voy a preguntar a alguien que nada que ver, porque siempre me contestan los mismos. Vamos, Fátima. Su nombre me gusta. Fátima. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento según nuestro Código Civil? Específicamente el artículo 1257. Creo que Fátima no tiene micrófono, si no estoy mal. Entonces, Sonia Santos. Y ya los miro a todos. Tampoco. Ay, Dios mío. Ariel Jiménez. Sí, sería, según el artículo 257, de voluntad, de error, de dolo, de simulación o de violencia. Ok. Y entonces, Ariel, si usted dice que la simulación es parte de los vicios del consentimiento, ¿por qué no está regulado en el apartado del 1257 al 1268? Aquí tengo mis apuntes, me dice que no se regula. El Pinto dijo, eso no me van a contestar porque así les cae. ¿Por qué será? Sí, de simulación no se regula. Yo solo tengo apuntado que no se regula, pero ya no logré apuntar por qué. Ah, ok. Bueno, alguien que estuvo en la clase y que tuvo buenas... Ajá, se fue la luz. Marvin, por favor, ayúdeme. Y Catherine, disculpe, pero Marvin levantó antes. Tal únicamente error, dolo o coacción. Ajá. Y la simulación entonces no es vicio del consentimiento. No lo regula en el apartado de los vicios de consentimiento, pero lo regula en otro capítulo. No, Marvin. Estuvo bien su intervención, pero bueno. Vuelvo a repetir ahora para todo el mundo, para todos los que estamos aquí conectados, 98 personas. Qué bueno de que tenemos quórum por lo menos alto. Eso me gusta de la antigua, de verdad. Yo en el campus estuve en una sesión virtual cuando comenzó la pandemia. Bueno, terminó el primer semestre cuando comenzó la pandemia. En el segundo, lamentablemente, yo era uno de los que daba clases a pesar de la pandemia. Aunque no teníamos todavía licencias, se llegaron a conectar. Tuve en una clase 460 alumnos, solo en una clase. Imagínense eso. Pero era porque daba clase, ¿no? Entonces, ahí es un problema porque pues no nos podíamos conectar todos. A cambio, aquí tenemos un quórum suficiente, y quórum ya van a entender en su derecho mercantil a qué me refiero, a esa presencia que tenemos. Y por lo menos busco de que participen. Joana nunca me ha hablado, entonces me va a tener que hablar esta clase. Igual Patricia Juárez, Ana Yensi, no me han hablado, así que me van a hablar después. Oscar, ¿qué me iba a decir? Sí, licenciado, muy buena tarde. Saludos. Bueno, saludos. El negocio como tal, licenciado, se encuentra el error. Ajá. Correcto. Don Oscar, disculpe, no sé si soy yo porque también mi internet está un poco complicado, pero no se le oyó, solo se le oyó error y no sé si los demás me secundan y si oyeron lo mismo o yo soy el que está mal. Pero sí,
Tenemos los vicios del consentimiento, pero leamos el artículo 1257. Establece error, dolo, simulación y violencia. Entonces, sí está la simulación, como decía Marvin. O sea, no lo dijo de esa forma, pero sí está. Pero si les hacen la pregunta, entonces ustedes siempre deben de iniciar, bueno, ¿cuáles son los vicios? Pues el error, pues ya sabemos cuál es el error. Bueno, después el dolo, pues ya sabemos que es el dolo. Después decimos violencia y después, si su examinador sabe, les va a preguntar, pues falta uno. Bueno, entonces está la simulación. Ok, pero les pueden hacer la otra pregunta, ¿pero por qué no está regulado? No, pues sí tiene su apartado específico. ¿Y dónde está regulado? En el artículo 1284. Y tatán, terminó. Pero sí está regulado, o sea, no confundan eso, ¿sí? Ahí vamos entendiendo bien eso. ¿Les quedó claro? Porque eso sí era importante que lo repasáramos. Yo sé que los que estuvieron, excelente, pero los que no estuvieron también hay que repasar. ¿Estamos claros con eso, compañeros? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, vámonos entonces a dónde está la simulación. A ver, Andrea, Sofía, Dardón creo que es. ¿Me puede leer el 1284? Yo se los dije, prefiero que ustedes voluntariamente me hablen, no que los ponga y que les diga qué leer, pero de verdad, porfa, háganlo ustedes voluntariamente. Créanme que les va a beneficiar, van a decir, ay no, pero es que yo nunca participaba. Suéltenlo, de verdad, empiecen a hacerlo. Hagan su trabajo, dele, fresh. Diego. El artículo 1284 dice únicamente la simulación tiene lugar, número 1, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Ahí termine. Ahí termine, gracias, Diego. ¿Qué entenderemos con eso, Diego? O no, ya no, Diego. ¿Qué entenderemos con eso, gente, en general? Licencia. Sí, Cindy, dígame. Buenas noches, licenciado. Sería así como cuando van a vender una propiedad. Es que esto pasó, pero no sé si encuadra en esto. Y en lugar de poner que fue compra-venta, pusieron que fue por donación. Al revés, mi estimada Cindy. y sí, eso en un punto sí es un poco de simulación porque están haciendo, pero bueno, es relativa, digámoslo así. Explico, y gracias Cindy por la intervención. Ustedes no están para saberlo, o todavía no están en este momento con un tributario, con un financiero como derechos, pero cuando hablamos de contratos, pues muchos de esos generan una obligación tributaria, entendiéndolo de una palabra bien simple. La compraventa genera un porcentaje del 3%, si es una segunda compraventa, del 3% del que se tiene que establecer sobre el monto que se hace la compraventa, o sobre el monto del bien. Imaginemos, tenemos que tener el monto del bien, hacemos ese cálculo y tiene que ser superior al monto del bien para hacer la compraventa. Entonces, sobre un 3%. Mientras que la donación es el 12%. ¿Por qué se utiliza esa figura para ir entrañando y entendiendo ya la práctica de las cosas? Lo que pasa es que imaginemos que, no sé, yo quiero heredar a mis hijos una propiedad en vida. Entonces, el documento o el instrumento o el contrato adecuado sería una donación, ¿sí? Eso sabe de que mi bien, imaginemos que cuesta 50,000 quetzales, entonces sobre esos 50,000 tendría que establecerse el 12%. Entonces, en lugar de hacer eso, les digo, no, ¿saben qué? Mejor para pagar menos impuestos, ese es el fin de esta simulación, para pagar menos impuestos, hagamos una compraventa, hagamos como que ustedes me compran la propiedad y así pagan el 3% en lugar del 12%.
¿Me di a entender o no? Porque creo que esto es bien común. La mayoría conocemos eso. Pero ¿me di a entender? Sí, licenciado. Ok. ¿Sí? Y esto ¿Alguien es lo tiene opuesto. duda? Oscar, dígame. Sí, digamos que usted menciona que esto es lo opuesto, entonces a lo que dijo la compañera prácticamente en el primer párrafo sería relativamente. Ujú. Justamente le damos una forma que no es la que corresponda con el fin. Pero eso sí, imaginemos que hago esta figura, la compraventa en lugar de donación. Ahorita, Maco, hagamos que hago esta figura. Pero si mis hijos no alegan la simulación y yo no alego la simulación, ¿qué pasa? Y después le doy la palabra a Maco. ¿Qué pasará? Licenciado, el negocio jurídico queda perfecto si al menos que alguno de los dos pida la nulidad relativa o la anulabilidad. No sé cuál de las dos sea. Porque, permítame, ahorita le contesto a Francisco y después, primero Maco. Dígame, Maco. Buenas tardes. ¿Por qué Buenas en tardes. este caso, si estamos hablando de un tema de pago de impuestos, ¿por qué relación tendría el pago con el tema de la simulación? Porque a mi juicio el tema de que usted lo dé a compraventa o lo dé por donación es simplemente una figura jurídica en la cual la donación en algún momento dado podría ser revocable por parte suya hacia sus hijos, pero, Claro. pero no precisamente sería una simulación, porque al final el objeto sería el mismo, trasladar la propiedad del bien a sus hijos. Es que, pero usted lo está así, pero entendamos la naturaleza, Maco. Es que nosotros estamos simulando con el fin de evitar pagar los impuestos. Entonces, solo permítanme, tengo que cerrar aquí. Si no, esto les va a hacer bulla y bulla y bulla. Permítanme. Es que tengo conectada la computadora, entonces, si no, ahí estamos. Interrumper, ahí estamos. Bueno, entonces, obviamente es un ejemplo que es relativo, digámoslo así, pero con el fin de que nosotros estamos utilizando un documento que no es el correcto, porque yo sí en verdad lo quiero hacer como el traslado de la propiedad y de hecho la donación es mejor para cuidar a mis hijos o a mis hijas, por ejemplo, porque sabemos de que una donación no puede ser tocada ni en una liquidación patrimonial, en una liquidación conyugal, pero con el fin de que, ay, no, yo no quiero pagar impuestos muy elevados, entonces mejor hagamos la compraventa, y eso sí, ahí sí tu suerte, porque si haces una compraventa, sí entra dentro de un patrimonio conyugal y quizás puede perder esa mitad que le correspondía en realidad total a ella, dependiendo del régimen, por supuesto. Entonces, ese es, o sea, para que entendamos, Maco, es bien simple, o sea, entendemos que usamos una figura que no corresponde. Nosotros teníamos una idea y nosotros hicimos otro contrato para que pudiéramos encajarlo. Entonces, ahí hay una simulación en ese sentido. No estoy diciendo de que ese sea el ejemplo genuino, pero hay una simulación porque no es el contrato que utilizamos el correcto, ¿sí? Los impuestos, y eso todo el mundo lo hace, lamentablemente, porque el impuesto de la donación es mucho más elevado. Vuelvo a explicar, 12% contra un 3%. Pues hagas un número si hay una gran diferencia, ¿sí? Ahora bien, ¿quién me había levantado la mano? ¿O quién había preguntado, perdón? Bueno, sigamos, Diego, inciso 2. Lick, perdone, era la pregunta de Francisco Manuel Monroy de que por qué se cobraba más IVA en la donación. Porque así está grabado realmente en la ley, está grabado ese hecho generador, está grabado de una forma distinta entre la compraventa y la donación. Así está establecido en la ley. ¿Sí? Gracias, Maco. Diego. Muy bien, Lick. Número 2.
cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Esto ya va o recae en una declaración falsa, incorrecta, entonces también se le podría atribuir. La simulación puede ser completa o puede ser parcial. Ustedes que piensen en lo que ven en la ley. Sería absoluta, Absoluta y relativa. Absoluta y relativa. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? El consentimiento de la voluntad, Lick. Leamos el 1285, Juan Francisco, por favor, para que vayamos, y sí, ahí hay una parte, pero leámoslo así para que entendamos. La simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real y es relativa Nada. cuando aún... ¿Perdón? Sí, diga. No, solo resalté nada. Nada. Okay. Nada tiene de real y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Justamente. Entonces, el caso digámoslo así, de donación, de compraventa en lugar de donación, ¿sería absoluta o relativa? Relativa. Relativa. ¿Por qué? Porque se le da la falsa apariencia a lo que se está realizando en sí. Justamente. Entonces vamos entendiendo. Bueno, aquí es lo que vamos a resaltar. Absoluta, relativa, tenemos estas cuestiones. El artículo 1288, ¿qué establece? Eso sí es importante y lo marcamos, por favor. Alguien me lo lea, por favor. 1288. Se lo leo yo, licenciado. Por favor, Lilian. La acción de simulación es imprescriptible entre las partes que simularon y para los terceros perjudicados con la simulación. ¿Y qué será imprescriptible? Que no tiene ¿Qué periodo de significa? caducidad. Justamente, Maco, que no tiene ese periodo de caducidad. ¿Y qué pasa cuando prescriben las cosas? Yo sé, señores, que les estoy preguntando a veces cosas básicas, pero lamentablemente muchas de estas cosas básicas no se manejan. ¿Y saben qué es el peor problema? Cuando llegan ustedes a ser profesionales y no manejan lo básico, porque se ve cada trastada y de verdad, no solo como abogados, también como notarios. Recordemos que tenemos 3 títulos, licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y notario. Y el notariado con la inspección de fuentes muy cercanas, los abogados nuevos no saben cómo ejercer el notariado. Entonces hacen cada trastada que son con conocer cosas básicas como estas. Entonces, solo para que vayamos entendiendo, no es de que yo me las quiera llevar de genio, porque no lo soy, al contrario. Yo estoy al mismo nivel que ustedes, solo que mi objeto es enseñarles, ¿sí? Entonces, este artículo 1288, por favor, resalten, imprescriptible. O sea, por favor, no prescribe si quieren unas palabras más simples. Pónganlo arriba. Es importante este artículo que lo resaltemos, ¿sí? Ahora, volviendo al contrato, ya que vamos avanzando. ¿Qué es contrato, Maco? Es la relación de un hecho entre dos partes. Ajá. Pero más. Donde con un acuerdo tiene la intervención de algo. Ok. Ahí vamos más o menos, Maco. ¿Alguien más? Juan Francisco, usted me lo ha dicho un montón de veces, creo. Sí, siempre se me sale con diferentes palabras, pero es una relación jurídica de manifestación de voluntad de ambas partes, en donde se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Justamente. Así es. Cada uno va a tener sus elementos o sus formas de definirlo y no está mal.
toda vez cumplamos con los requisitos esenciales. Veamos la definición de contrato. ¿Dónde está estipulada o no está estipulada según ustedes? ¿Qué pasa aquí en el Código Civil? ¿Estará? ¿No estará? Sí, licenciado, está en el artículo 1517. Establece el 1517, mi estimada. Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Por favor, gracias, Stephanie. Por favor, este artículo sí lo resaltan, lo marcan y no tanto para los efectos de verdad, como les vuelvo a repetir, no es tanto para los efectos de este curso. Apréndanse la definición de una vez. Apréndanse esta definición porque le van a decir, Maco, me da la definición legal de contrato y entonces tiene que ser apegada al 1517, o sea, tiene que ser esto realmente. Si le dice, deme la definición de contrato, justamente la suya o la de Juan Francisco o la de Catherine, no importa, porque ahí ustedes ya crearon esa definición. Pero ahora vamos despacio. Hay contrato cuando, ¿qué? Dos o más personas, entonces, ¿hay elemento personal ahí? Sí, licenciada, dos o más personas. Licenciada. ¿Tienen que ser personas individuales a fuerza o puede ser una persona individual con una persona jurídica, dos personas jurídicas entre sí? Puede haber un gestor y una persona individual. ¿Cómo creen que opera esto cuando estamos hablando de un contrato? Estamos hablando en contratos en general. Ahorita no estamos en uno en específico. Puede ser cualquiera de las que usted mencionó, ¿sí? Justamente. ¿Podrá ser unipersonal? Andrea de León, ya que me habló, pero no le oí. Unipersonal. Creo que no, porque el contrato es un acuerdo de voluntad entre dos o más personas. Marco, ¿algo que resaltar? Podría ser en el mandato. Sí, el mandato entra, es una forma unipersonal, pero hay una forma distinta. En el mandato, pues sí, yo puedo redactar el mandato a favor de Juan Francisco. Está bien, ahí es unipersonal. Si Juan Francisco empieza a ejecutar los actos a los cuales designé, entonces, ¿qué pasará, Maco? ¿Seguirá siendo unipersonal? ¿O hay una aceptación ahí tácita? Sí, existiría una aceptación tácita desde el momento en que él lo ejecuta. Justamente. Si no lo ejecuta, no pasa nada. No pasa nada. Justamente, Marvin. Lick, el reconocimiento de deuda puede ser un contrato unipersonal. Ajá, sí, el reconocimiento de deuda. Por eso les dije la vez pasada de que sí hay contratos que sí definitivamente pueden ser unipersonales, pero partimos de la idea de que dos o más personas crean o modifican o extinguen una obligación. El que sí puedan existir, sí, hay modelos o formas de los contratos, evolución de los contratos. Veamos, el Código Civil tenemos ya un poco desactualizado, los contratos han evolucionado, más en materia mercantil, los contratos mercantiles que ustedes ven en páginas de internet, ustedes dirían, pues ahí solo estoy apachando un botón, o estoy haciendo, o yo me estoy comprometiendo a hacer. Entonces ahí ya hay una figura, o se empiezan a configurar muchos tipos o formas, pero nosotros nos vamos a remitir y nos vamos a centralizar en este pedacito. Juan Francisco. Sí, el mandato como concepto o como doctrina tiene establecido que es el acuerdo entre dos o más personas. O sea, yo convengo con la persona que me otorga el mandato o convengo con la persona a la que yo le otorgo el mandato. Entonces, y si no conviene, en la comparecencia, si no aparece, por eso puse el ejemplo, si usted empieza a ejecutar los actos, ¿qué se entiende? Una aceptación.
ahí la aceptación tácita ya prácticamente perfecciona el derecho, la facultad que le cedió la persona al mandatario. Justamente. Por eso les dije, hay paréntesis y de todo en el derecho, hay de todo, y quiero entrar a decirles o a cerrarla, a decir no se puede, pero nos vamos a centralizar y partimos de que 2 o más personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los demás contratos vamos a irlos viendo y vamos a entender de que ese elemento personal se repite. Pero lo más importante que tenemos que resaltar aquí es esto, que puede haber personas individuales y jurídicas, sí, o sea, no hay problema. ¿Cómo se acredita la participación o la personería de una persona jurídica? A ver, esto sí es una pregunta donde ustedes ya llevan notariado o no, todavía no, ¿ah? No, licenciado. Dentro de poco lo van a ver, creo que el otro semestre ya les toca notariado. Entonces ahí van a entender cómo se acreditan las personerías, si es por medio de la representación, si es de una sociedad mercantil, la representación inscrita en el registro mercantil, si es una persona civil no sociedad mercantil, pues en la representación en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Justamente ustedes van a acreditarlo, si es un presidente municipal, etcétera, ahí tendrán todo tipo de representación que en su notariado ustedes lo van a practicar y se los recomiendo que lo practiquen, porque así ya se les va a quedar que tiene que tener ese elemento. Puede venir Jorge Roberto, no sé, no le miro el apellido, a comparecer un nombre mío para comprar una casa, o Patricia Juárez. ¿Podrá ella actuar? Sí, licenciada. Solamente si él le da un mandato, perdón, se me perdió. Sí, un documento donde él le pueda otorgar a usted, donde usted le otorga ese derecho a él como representación legal. Dependiendo. Vamos. No, está bien, Patricia, está bien. Usted tiene más o menos la idea. Y sí en determinados aspectos, pero yo estoy diciendo para comprar. Si ya fuera para vender, necesitamos un poder especial, definitivamente. Pero para comprar, podrá actuar el gestor. A ver, Juan, ¿podrá haber la figura de gestor? Yo pienso que depende de los términos en los que se establezca, porque podría ser un mandato general, y dentro del mandato general sí, pues pueden vender, comprar, prestar. No, pues sí, o sea, si tenemos el mandato, sí o sí. Para vender, pues ya podrá ser, ya tiene que ser especial, pero me refiero sin mandato, sin documento que acredite. ¿Podrá hacerse así? Yo creo que no. No, ok. ¿Alguien más? Juan Francisco, Maco, que son ahora los tanques del conocimiento. ¿Qué piensan? Si se puede, dice Edith. ¿Qué piensan? Andrea Suseli, ¿qué piensa? Sí, no, ya dijo Andrea de León que en él no se puede. Karen Sandoval, participe. Regreso en 5 minutos, dile, no hay problema. No se puede, dice Andrea. ¿Okay? Yo pensaría que Maco, por favor, ayúdeme. Con el gestor sí se podría, conforme a lo que establece el artículo 1605 en adelante. ¿Qué dice el 1605? No lo lea usted, que me lo lea Andrea de León. 1605. Ahí dice gestor de negocios. Gracias, Maco. Perdón, licenciado, es que no tengo mi código a la mano. Ok. Catherine, ¿me ayuda? Claro que sí, licenciado. Artículo 1605. El que sin convenio se encarga voluntariamente de los negocios de otro está obligado a dirigirlos y manejarlos últimamente en provecho del dueño,
Cesará la gestión desde el momento en que el interesado o quien lo represente se persone en el negocio. Entonces, esta es la figura, miren, aquí solo para que resaltemos, hablando de la misma persona y sus acreditaciones o sus representaciones. Si tenemos mandato, pues es el documento idóneo o correcto para hacerlo. Pero si no tenemos mandato, entonces puede intervenir un gestor. Por supuesto, el gestor está limitado. Igual hay una persona que puede actuar como gestor a la hora de constituir una sociedad. Entonces sí se tiene esa facultad, porque como dice, el que sin convenio, o sea, no está un documento, un instrumento legal para poder hacerlo, pero sí hay un acuerdo donde decir, bueno, puedes comprar esta tal casa y está regulado desde el 1605 al 1615. Entonces, solo léanlo. No, esto no es objeto, pero es necesario para que vayamos entendiendo. Entonces, volviendo al contrato, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear. Para que un contrato, ya vimos que sea necesario, necesita las personas. ¿Qué más debería de tener ese contrato para existir? Ya vimos las personas sí o sí. ¿Qué más? Una obligación. Una obligación. Explíquese. Por ejemplo, en el contrato hay una obligación de dar y otra de, en este caso sería de, o sea, si yo voy a vender, dar la propiedad y la otra parte de dar el dinero, ¿verdad? Ajá. Bueno, sí, podría ser eso. ¿Alguien más? La obligación. Es obligación. Perdón, no lo oí bien. Ahí sí se me fue. Un objeto lícito, definitivamente. ¿Podré vender el radio que le acabo de robar al de la esquina a mi vecino del carro? ¿Sí o no? Sí lo puede vender, pero no es lícito, Lick. De que puedo. Pero de que sea lícito son 10 pesos, definitivamente. Eso, el objeto tiene que ser lícito, ¿sí? Entonces, tenemos personas, como elementos personas, las condiciones que estaba diciendo nuestro compañero y el objeto lícito. ¿Algo más que se les ocurra que debe tener? La voluntad, pues eso está dentro de las mismas personas, definitivamente. Y las personas como obligación tienen que estar en el goce de sus derechos, etcétera, etcétera. No hay otra forma, ¿verdad? Tener la capacidad para contratar. Ya sabemos cuando hay incapacidad, interdicción, etcétera. Entonces, ¿qué más? El objeto debe ser lícito y debe ser susceptible de enajenación. Pregunto, esto lo vamos a ir viendo por poquito. ¿Será que yo puedo vender mi casa aunque tenga 5 hipotecas? ¿Qué piensan? ¿Hipotecas o gravámenes? Pues. Yo pienso que sí, buenas noches, porque se vende con toda la hipoteca. Se vende con todo y la hipoteca. Aquí acaba de mencionar algo importante. Si yo digo que mi bien está nítido, que no tiene gravámenes, ¿estaré cometiendo algo ilícito? ¿O qué estará pasando ahí? No, o sea, sí es ilícito venderlo con hipoteca sin antes aclararlo, pero creo que hay una cláusula especial en donde se vende con la hipoteca. Sí, Andrea, excelente, justamente, pero yo entiendo que usted tuvo su intervención y contestó y excelente, pero ahora yo les pregunto, si yo la vendo a sabiendas de que tiene hipotecas y se lo quiero vender a Karen Sandoval y le digo, no, el bien está nítido, ¿habrá vicio del consentimiento ahí? ¿Sí o no? Yo pensaría que sí. Licenciado. Sí. Dele. Sí. Licenciado, ¿no caería también en simulación en el segundo inciso, cuando las partes declaran o confiesan falsamente? Pues no se pregunta. Si hay vicio. Yo no dije esto es dolo.
o hay un concurso Pero penal, ¿no? lo mío fue pregunta, Lick, porque tengo esa duda, entonces se la pregunto a usted. Pero déjenos continuar. Gracias, Cindy. Bueno, ahora Cindy dice que es simulación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es dolo o simulación o es error? El Lick. ¿O son todas? El licenciado, yo pienso que en este negocio jurídico hay un vicio de consentimiento, pero yo recuerdo que un vicio de consentimiento es una circunstancia que afecta al negocio jurídico, pero no lo hace ineficaz. El vicio de consentimiento sería por dolo. Entonces, si la dolo? otra parte, porque lo está induciendo a error a la otra persona, entonces si la otra persona no reclama la nulidad, entonces puede nacer a la vida jurídica. Yo creo que hay un plazo para poder reclamar este vicio de consentimiento. Entendamos aquí, usted justamente, Marvin, desprendió muchos elementos de los vicios del consentimiento. Primero, para que un vicio del consentimiento podamos alegarlo, pues sí tiene que hacerlo o tiene que ejecutarla una de las personas, si no, nanay, perdió. O sea, si viene Karen y pues simplemente no reclama nada, pues ahí está complicado. Pero si se reclama, entonces sí. ¿Dolo o simulación? ¿Qué piensa Maco y Juan Francisco? A ver, quiero oír. Maco, ¿para qué habló? Yo creo que es dolo, porque ¿Por qué? de alguna manera yo estoy haciendo, o sea, yo le estoy declarando a la persona que mi bien inmueble no tiene ningún gravamen, entonces por lo tanto yo lo estoy haciendo que incurra en ese error, porque, ejemplo, si usted fuera el comprador, usted podría, en base a las circunstancias que yo le estoy planteando, decir, no, mejor no le entro al negocio y gracias, pero no participo. Pero si yo estoy siendo claro con usted desde el principio, mientras que de alguna manera con el dolo yo le estoy tratando de vender a usted una idea que no lo es. La simulación, a mi criterio, no va en este caso porque no es que le esté dando otra forma de ver al negocio. Exacto. Sino que gracias, Maco. Sí. Ahora, Juan Francisco. Yo creo que aquí sí aplican estos dos tipos de vicios del consentimiento, tanto el dolo como la simulación. Yo creo que es doloso porque se está induciendo a la persona al error por el falso conocimiento de la verdad. ¿Por acción o por omisión? Hay una simulación porque... Sí, también por omisión, porque sí, no se le está diciendo a él lo que realmente se tiene que hacer. Y es una simulación porque se está encubriendo, a mi criterio, el carácter jurídico de esta propiedad. Y la propiedad sí tiene gravámenes que no se están declarando. Sí, pero no. Ahí sí no. Es dolo, definitivamente es dolo y está omitiendo porque para eso es para cometer ese error. Entonces, ahí sí. La simulación no encaja como lo dice Cindy con el elemento de que lo está haciendo para encubrir. No, ahí esto está con el ánimo de confundir a la persona que va a comprar. Entonces, este es el vicio de consentimiento. Pero para que veamos, o sea, para que podamos ver ahora la segunda parte que nos dice Andrea Sofía Dardón, ahora sí, que nos dijo depende también, justamente como muchos contestaron, depende, porque si Andrea o vengo yo y voy a vender solo a Karen y pasa en la vida real, pues, o sea, yo voy a venderle un bien que vale 8 millones de quetzales, las hipotecas valen 2 millones de quetzales, entonces haga usted sus números, o sea, 2 millones de quetzales en sumatoria de las 8 hipotecas, por ejemplo. Entonces, ¿será de que conviene comprar ese bien? Sí, pero si yo le digo, mire Karen, si yo te lo vendo, yo ya no puedo continuar con este bien, a mí me interesa la plata, entonces, si tiene hipotecas, el bien está valorado en esto, ¿seguirá seguirá el dolo ahí o no? No, licenciado, porque la persona ya tiene consentimiento.
Ya le estoy indicando, ahí es Karen la que va a decidir sí o no. Karen ni me ha contestado porque nada que ver, pero ella ya va a decidir. Karen creo que está durmiendo y no está aquí, no se metido. Entonces, ahí entendamos cómo opera. Vean lo importante, yo sé que nos vamos a alargar en este tipo de cuestiones, pero vean lo importante que es de leer las cosas en el Código Civil, ya aplicándolos a casos concretos. Y eso es lo importante para ustedes resaltarlo y ir entendiendo cómo se va aplicando esto. Definitivamente vamos a seguir viendo elementos doctrinarios de cada cosa, pero lo más importante es nuestra ley y nuestros casos. Justamente, el día de mañana, pues son preguntas en general que vamos a ir elaborando con el fin de tenerlas ahí como un cuestionario que nos va a ayudar, obviamente, en el examen, que de ahí se van a extraer unas cuantas preguntas, pero también es importante para que ustedes vayan familiarizándose con cada uno de los conceptos. Como se los dije desde la primera clase, mi forma de tratar de dar clases no es de la forma común donde lo dicto y todo es aburrido. Nosotros vamos haciendo la clase y vamos aportando. Perdón, Maco y Juan Francisco, si les pregunto mucho, pero si ustedes tienen ya esa libertad, ya opinan, sin que les dé un poquito de miedito ni nada, sino opinan, eso va fortaleciendo la clase también, y por eso les exhorto a todos a que vayan haciendo eso, que nos ayuden a construir la clase, que tengamos un debate. Recordemos, esa educación superior, lamentablemente estamos acostumbrados a que la educación superior sea de dictados, que sea de memoria, y eso no ayuda en la vida, en el ejercicio de la profesión. La memoria les va a ayudar para unos cuantos elementos, pero en un litigio ustedes tienen que conocer y manejar las cuestiones. O para ejecutar o materializar un contrato tenemos que entender los elementos necesarios, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante, para ir terminando, por qué es tan importante el contrato en el derecho? ¿Por qué? Entendemos eso. Ya entendimos los elementos, el objeto, las demás cuestiones. Pero, ¿por qué el contrato? ¿Será el contrato fuente de obligaciones? ¿Será el contrato una fuente del derecho? ¿Qué piensan? Para tener seguridad jurídica. Ah, pero imaginemos de que Karen y yo hacemos un contrato de compraventa, ni ella paga ni yo doy el bien, o yo le doy el bien y ella no paga. ¿Qué pasa? Pero vuelvo a repetir, porque nos sirve como un aval, licenciado. Un aval. No sabe de qué está hablando el aval. ¿Qué es el aval? Yo lo entiendo como para tener la certeza de que sí se va a cumplir con lo que se estipuló. Si yo le estoy vendiendo algo y usted no cumple con su parte, entonces yo puedo, ¿cómo se dice? Hacer que se cumpla. Ejecutarlo. Justamente. Dice Cindy, pues le digo, no sabe de lo que está hablando, refiriéndome de que el aval es una figura mercantil contemplada en los títulos de crédito y se refiere a una fianza, pero relacionada a títulos de crédito. Aval, avalista, avalado. Es un personaje que entra para garantizar la obligación que contiene un título de crédito. Ya cuando usted llega a 9º semestre y primero Dios lo haga, se va a recordar de mí cuando mencionen el aval. Y ustedes también, ya que mencionaron eso, como se los dije, pues yo di mucho tiempo derecho mercantil, y esa es mi especialidad, entonces me encanta hablar de derecho mercantil también. Entonces, ok, aparte del aval, porque lo que me trató de decir Cindy es de que pues con el contrato, pensando más que es un contrato escrito, supongo, pues tenemos esa garantía de que hay una obligación para que podamos ejecutarla. ¿Será eso lo único que por qué el contrato es tan relevante dentro del derecho y más en el derecho privado?
Juan Manuel dice, Licenciado, yo considero... una fuente del derecho. Ajá, sí, perdón. Yo considero que el contrato genera la certeza jurídica de lo que las partes ahí se comprometen. Por eso es que es esencial el hecho de conocer la personalidad de las partes que se involucran o la personería que se tenga, porque muchas veces los contratos son viciados por este tipo de personería o de personalidad para dejarlos sin materia a la hora de ejecutarlos. Entonces yo creo que cuando nosotros suscribimos un contrato es especialmente indispensable el hecho de que nosotros nos aseguremos de que los elementos que intervienen van a quedar sujetos a las obligaciones a las que se comprometen para poder ejecutar el contrato y tener esa certeza. Sí, es una gran relevancia. Alguien mencionó algo de la fuente. ¿Qué será la fuente? Fuente del derecho. ¿Será el contrato una fuente del derecho? Perdón, Andrea, si le escuché un poco raro. ¿Me puede repetir? Respecto al contrato, yo opino que es una garantía jurídica. Sí, definitivamente. Que si no se cumple, puede ejecutarse. Estamos bien. Y si es oral, se puede ejecutar. Porque recordemos que el contrato puede ser escrito y puede ser en forma verbal. Sí, se puede ejecutar, pero hay un mecanismo distinto para que primero tengamos por escrito esa confesión y después podamos ejecutarlo. Pero eso es procesalmente hablando. ¿Alguien más? Aparte de la garantía, de esa certeza jurídica, ¿qué dice Fátima? Me repite, no entendí. Claro que se puede. Por supuesto, como les digo, lleva un mecanismo distinto porque no tiene el título ejecutivo, por ejemplo. Y esto es para que vayamos entendiendo, el contrato, pues muchos contratos tienen ese carácter ejecutivo. Se establece una obligación y dependiendo, imagínense si es líquida exigible, entonces hay un tipo de título de crédito. ¿Qué es lo que sucede? Cuando no se cumple, entonces nosotros acudimos al órgano jurisdiccional para pedir que se cumpla dicho contrato. Si está hablando, Fátima menciona el contrato de arrendamiento, pues no acudimos a la vía ejecutiva porque no tenemos ese título, pero sí tenemos que el Código Procesal Civil establece que la vía para cuestiones y asuntos de arrendamiento es el juicio sumario. Entonces vamos a ese juicio de conocimiento e iniciamos ese proceso de conocimiento. Nosotros consignamos esto y establecemos como medio de prueba la declaración de parte, por medio de pliego de posiciones o confesión espontánea, etcétera, dependiendo de lo que tengamos. Ya con eso, pues nosotros si esa declaración, él declara y dice, o afirma que existe un contrato, pues ya podemos seguir con eso para poder buscar ejecutarlo o el cumplimiento de dicho contrato. Es un desmadre, pero sí se puede, o sea, es de buscarle la forma. Nosotros como futuros abogados, ustedes como futuros abogados, tienen que buscarle la forma para adecuar a eso. ¿Estamos? Entonces, señores, 1:10, 1 hora más o menos es lo que llevamos. Entonces, solo para que tengamos, ahorita vimos el contrato y sus elementos. Mañana espero subirles justamente el material. Voy a poner un poco de todo para que lo tengamos. Pero bueno, mañana después del laboratorio, porque primero quiero que ustedes indaguen y vean, y después ya subo el material, o el miércoles lo subo para que ustedes lo tengan. Entonces, ¿cuál es la mecánica? Classroom. Vamos a usar Classroom, les va a aparecer la notificación. El que no está en Classroom, por favor, se mete o me habla por Facebook
mire, tengo una duda con este problema, entonces con unirme a Classroom, entonces miramos cómo solucionarlo. Y así ustedes lo hacen el laboratorio, justamente a la hora designada del curso, lo contesten y lo envían. ¿Estamos? ¿Dudas relacionadas? Sí, permítame. Ahorita vamos a buscar el código de Classroom con mucho gusto, pero no me lo sé. Ahorita lo vamos a poner acá. ¿Alguien lo tiene? Si lo tiene en la mano, ayúdenme. Sí, aquí está. Ya ahorita lo copio. Vean, miren si les funciona, por favor, porque no sé. Ahorita copié el link, pero no sé si les copió, si no, ahorita copio el código como tal. ¿Sí? Listo. Igual les dejo el código, ahí están. Es el mismo, pero lo repetí. Entonces, ahí va a estar el Classroom. ¿Estamos? ¿Dudas relacionadas? ¿Todo bien? Excelente. ¿Sí? Todo bien, licenciado, muchas gracias. Todo bien, Lic. Okay. Bueno, entonces nos miramos el día de mañana, pues yo les doy las indicaciones por cualquier cosa, pero mañana entonces tenemos laboratorio. No es PELEX, aclaro, no es PELEX, no es porque no, yo tengo algo que hacer, no. Es relacionado porque ustedes necesitan también ir repasando esto y por eso tenemos que ir avanzando. ¿Estamos? ¿Oscar? Sí, solo con una duda, ¿tendrá alguna ponderación este ejercicio? No. Ponderación intelectual es lo que más importa. Si quieren no lo hacen, no importa. Ahí es su problema, pero yo les diría que lo hagan porque ayudará en el examen seguramente. Pasen feliz noche, señores. Nos miramos entonces. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche, Feliz licenciado. noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic, gracias.